yo. Poppy's Playtime es un videojuego publicado por primera vez en 2021, revolucionando la forma en la que vemos, jugamos y evaluamos videojuegos independientes. Es lo que diría de no ser que lleváramos cerca de 10 años atascados en el mismo ciclo repetitivo donde un juego es publicado, considerado el ápice de su género por unos minutos y más tarde reemplazado por un nuevo lanzamiento, sin importar la calidad del que reemplace al anterior. El juguete nuevo es adorado, el viejo es tirado a la basura. Le pasó a otros, le pasará a este. Llevamos contando esta historia desde 1995, pero esta vez tengo algo que decir. Este juego cometió crímenes contra la humanidad que hacen que Manhunt parezca una fiesta de té y las oficinas de Activision Blizzard una sección de juegos de McDonald's. Así que hoy quiero hablar sobre los problemas con Poppy's Playtime y las tendencias en videojuegos de terror recientes, hechos con poco esfuerzo, sin ninguna cualidad interesante y huelen feo. Lo que quiero decir es que... Regresemos en el tiempo un momento. El año es 2014. John Wick está en cartelera, Happy suena en el radio, Slender es el juego de terror más popular del momento, y un hombre llamado Scott Cawthon publicó Jupiter & Sons, Lumberco, el cual recibió críticas basadas principalmente en su estética. El juego, de cierta manera, se veía aterrador. De manera no intencional, solo verlo causa una sensación de incomodidad. Así que en lugar de cambiar el estilo visual, Scott decidió aumentar la intensidad y creó un pequeño juego de terror donde los agradables animatrónicos en una pizzería eran los enemigos principales del juego, creando así lo que algunas personas conocemos como los juegos de terror para niños. El éxito de este juego eventualmente llevó a una secuela, tercer parte, cuarto, quinto, sexto, spin-offs, lo que sea esto, pero algo que es notable es que con el paso del tiempo se convirtió en una franquicia popular y a la vez pareció cambiar su demografía, o al menos su público objetivo. Lo que comenzó por tomar una idea que podría considerarse nostálgica o infantil y darle un giro que hace que recontextualices tu opinión, terminó por convertirse en la idea infantil que estaba intentando cambiar. Y para terminar de marcar este cambio, comenzó a vender mercancía que mantenía esta idea, slime y peluches que salían sobre cada juego, y si no había un juego nuevo que publicar, entonces recolorea los peluches anteriores, vende más. El cambio era notable. La franquicia que comenzó como juegos de terror sobre niños muertos se convirtió en una impresora de dinero con el poder de niños vivos. Llamemos a esta situación el síndrome de Fazbear. ¿Y los juegos aún daban miedo? ¡No mames, ya di que me quieres besar, culera! No quiero tener una noche de pasión contigo. Ey, güey, si bájamela o no me la voy a apoyar, en serio. Es debatible. Como respuesta a la popularidad de Five Nights at Freddy's impresora de dinero simulator, varios desarrolladores notaron el potencial de la idea y dijeron: ¡yo quiero uno! ¡Un año de garantía! De manera que comenzaron a crear sus propios juegos con la misma base. Toma algo que a los niños les gusta, dale un giro de terror, y probablemente está mal de mi parte apilar a tantos de estos juegos en la misma categoría, pero cuando todos ellos comparten el mismo ciclo de vida donde aparecen de la nada, se popularizan, continúan y de alguna manera empeoran con el tiempo, ya sea porque les faltó innovación o porque perdieron lo que los hacía especiales, es difícil no apilarlos como iguales. A pesar de eso, hay algo que no puedo negar, y es que la mayoría de juegos se sentían en parte como proyectos creados por pasión que en algún momento perdieron la idea que los hacía especiales y eran afectados por el síndrome de Fazbear. Juegos como Hello Neighbor siendo demasiado ambiciosos y perdiendo lo que los hacía interesantes, o Bendy y la máquina de tinta volviéndose aburrido y repetitivo, probablemente porque les daba miedo salir de la fórmula que funcionaba. Y lo peor de todo, juegos que perseguían ser populares en YouTube en lugar de intentar ser buenos juegos. Uno de los equipos que notaron el potencial éxito en los aclamados juegos de terror para niños fue un canal, o mejor dicho una red de canales de YouTube bajo el nombre de Enchanted Mob, canales que hacían animaciones para niños basándose en el estilo visual de Minecraft. No las llamo animaciones para niños por quitarles créditos o hacerlas inferiores, el contenido es indiscutiblemente contenido para niños. Por la forma en la que se ven estas animaciones parecería que están hechas con bastante pasión, o al menos bastante esfuerzo. No sería sorpresa que intentaran eventualmente crear su propio videojuego con algún moderado nivel de éxito. Fue así como crearon su propio estudio, Mob Games, y comenzaron una campaña de Kickstarter para recaudar fondos basándose en el concepto que tenían para un juego de terror. Recuerda el Kickstarter, lo vamos a mencionar más tarde. Antes de continuar con el juego, quiero seguir hablando sobre la gente que lo creó. Hay una idea muy popular donde separas a un artista de su creación, pero al menos esta vez vamos a tener que rechazar la idea. No podemos decir que un trabajo no dice nada sobre su autor y que un autor no pone nada de sí mismo en su trabajo. Las criaturas de H.P. Lovecraft no son ideas de monstruos, ¿ok? Son estereotipos racistas. Y esos estereotipos son la Me estoy desviando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que las acciones de Enchanted Mob se relacionan directamente con los problemas del juego. No podemos hablar de uno sin el otro. Los problemas con Mob Games no son estereotipos racistas, o al menos eso espero. Mob Games fue creado por Enchanted Mob, y Enchanted Mob no es un canal único.
tienen bajo su control a otros canales bajo los nombres de Samination y 3A Display. También hay un tercero llamado Animation Scenes que está por el momento inactivo. Con los propietarios de Move manejando la monetización, los dos canales principales publican los mismos videos. No me refiero a variaciones en puntos de vista o conceptos similares como una granja de contenido, me refiero a exactamente los mismos videos con una miniatura diferente y tal vez una variación en el título, con el claro propósito de generar más visitas que se conviertan en más dinero. El tercer canal, 3A Display, es en realidad manejado por dos personas llamados Isaac y Caleb, los cuales producen el contenido bajo la supuesta supervisión de Enchanted Mob, lo que significa que mientras Isaac y Caleb producen contenido, Mob se lleva parte del dinero por el simple hecho de existir. También era común que intentaran despedir a miembros del equipo por cuestionar una decisión monetaria o preguntar sobre su salario. Literalmente lograron lucrarse de trabajo infantil después de tomar a menores bajo contrato. ¿Quieres saber qué pasa si te rehusas a trabajar con ellos? Hickory Coaster es un canal de YouTube que también creaba animaciones y en algún momento de 2018 recibió la atención de Enchanted Mob. Intentaron unirlo al equipo de 3A Display, pero finalmente Hickory Coaster, mejor conocido como Ethan, rechazó la oferta y continuó haciendo animaciones de manera independiente. Esto no detuvo a Zach Belanger de parte de Mob para continuar molestando a Ethan en Discord por razones tan simples como usar la misma música en sus videos, claramente por conseguir una reacción. Esto eventualmente evolucionó a Animation Scenes, propiedad de Mob, a hacer varios videos sobre todas las publicaciones de Ethan, a pesar de haber solicitado varias veces que se detuviera. Eventualmente llegaron a producir imágenes como esta, presentando al avatar de un chico de 15 años en posiciones comprometedoras, por no decir directamente sexuales. Con, ya saben, el personaje popular del juego, donde parece una niña pequeña, y canónicamente el fantasma de una niña pequeña está ahí. Pueden intentar decir que fue un chiste fuera de lugar, pero no puedes defenderte de esto, porque dijiste, su señoría, lo hice irónicamente. Créeme. Lo intenté. Algo de ciberacoso y una campaña de Kickstarter más tarde, Poppy's Playtime fue publicado en Steam con un precio de $5 por el capítulo 1. Esta es otra tendencia de este tipo de juegos. Si no puedes o no quieres completar la creación antes de publicarlo, puedes hacerlo episódico y vendes cada capítulo individualmente por un precio razonable. ¡Un precio razonable! El primer capítulo se publicó por el precio de $5, equivalente al precio de otros juegos independientes en su totalidad. La peor parte es que puedes completarlo en menos de 30 minutos. Si quieres crear comparación, el primer Five Nights at Freddy's costaba $5 en su lanzamiento y podía tomarte 5 horas en completar, sin contar la gran rejugabilidad del juego. Entiendo que los juegos, especialmente los juegos independientes, no necesitan durar decenas de horas, y muchos de mis favoritos son experiencias cortas que juegas una sola vez, pero $5 por lo que es esencialmente una demo técnica de media hora que solo puede ser interesante la primera vez, es como ser asaltado mientras se burlan de que les diste tu dinero. Pero hey, la ventaja es que puedes reembolsarlo después de terminar. ¿Y qué puedes hacer con el dinero del reembolso? Comprar la mitad del capítulo 2. Así que los precios son complicados. Si compraste los capítulos 1 y 2 en su lanzamiento, básicamente gastaste $15 en menos de 2 horas de contenido. Pero más tarde, el primer capítulo se hizo gratuito, y para compensar a los que gastaron dinero, Mob Games les envió una caja. La caja estaba vacía, pero nadie la tuvo peor que quienes pagaron el Kickstarter. Si decidiste pagar entre $5 y $500, recibes una clave de Steam para el capítulo. Claro, el capítulo que pudiste conseguir después por $5 o esperar un poco más y conseguirlo completamente gratis. Voy a abrir un paréntesis aquí porque hay cosas de las que no me di cuenta la primera vez que grabé. Esto soy yo del futuro editando este video. Primero que nada, el proyecto en Kickstarter está marcado como cancelado con solamente 16 patrocinadores. En segundo, el proyecto estuvo activo durante menos de un mes. Comenzó el 6 de septiembre de 2021 y se canceló el 4 de octubre de 2021. La única publicación es la cancelación del Kickstarter. La información del creador dice: amo los juegos y ahora estoy haciendo uno. Pero este es el primer proyecto creado por esta persona y ha patrocinado un gran total de 0 otros proyectos. Cabe agregar que no ha tocado su cuenta desde el 16 de noviembre de 2021. Y como información adicional, me parece gracioso que necesitas pagar por lo menos $25 para tener tu nombre en los créditos o $50 para recibir fondos de pantalla. Ahora, no quisiera asumir que estos son actos maliciosos o su codicia al máximo, intentando sacar la mayor cantidad de dinero posible antes de publicar el juego, pero un Kickstarter que estuvo activo durante menos de un mes, fue cancelado y no consiguió los requerimientos que buscaba. No quiero asumir nada grotesco, mucho menos algo ofensivo, pero podemos, basándonos en esto, suponer educadamente que la única razón por la que este Kickstarter existe es porque el juego ya estaba terminado y querían sacar algo de dinero antes de publicarlo igualmente. Para compensar, Mob Games les envió una caja, pero esta vez la caja no estaba vacía. Llevo mucho tiempo quejándome, en este punto podría simplemente jugar el tonto juego. Los requisitos mínimos del juego son muy altos. Como cómicamente altos.
Su pantalla de inicio me recuerda un poco al estilo de Valve, en el sentido de que, en lugar de tener música funky y visuales épicos, usan esta pantalla para familiarizarte con la ambientación, además del estilo visual del juego. A diferencia de Portal, por ejemplo, donde te muestra el sonido general y la primera cabina del juego, te muestra el exterior de la fábrica que atravesarás a lo largo del juego con una interfaz simple, únicamente con lo esencial. Ok, primer problema. ¿Sabes? Pongámosle un pin y continuemos con esto. Iniciamos el capítulo y nos encontramos con la historia hasta ahora. Eres un ex empleado que dejó la compañía hace varios años y al regresar por algún motivo no explicado, pero estoy de acuerdo que en situaciones así es mejor no explicarlo, notas que el resto de personas ya no están y mientras exploras el lugar descubres que la mascota principal ahora es un monstruo y esta es la trama de Bendy and the Ink Machine. Pongamos un pin en eso. Pasamos un video al estilo de un creepypasta de VHS que supongo que hace el trabajo preparando la atmósfera. Y comenzamos el juego con una instrucción simple. Y continuamos a través de varios cuartos que sirven como tutorial para familiarizarte con los vegetales. Digo, familiarizarte con el juego. Poco después somos introducidos a el kit de pelea de Megalobox, fusionado con los brazos de ARMS. En este caso se llama el Grabpack y puede estirar las manos. Es el elemento principal para completar puzzles en el juego. Y después de tomarlo, avanzamos a la zona principal, donde encontramos un personaje importante de un juego diferente llamado Bench. Pon un pin en eso. Definitivamente nada malo podría pasar. De este punto en adelante tienes que resolver ciertos puzzles para progresar. Algunos de ellos cómicamente fáciles y algunos de ellos difíciles por las razones equivocadas. Pon un pin en eso. La figura central desapareció. ¿Quién lo diría? Avanzamos por la fábrica llena de pasillos cerrados y áreas sospechosamente oscuras. Pon un pin en eso. Esto no tiene nada que ver con la trama, pero prácticamente todos los cuartos tienen alguna especie de jumpscare que resulta ser un objeto simple al punto en el que me quita la sensibilidad cuando inevitablemente suceda uno real. Pon un pin en eso. Después de activar una máquina de crear juguetes para niños, comienza una escena de persecución donde escapas de Dan Schneider y si te atrapa, te roba los pies o algo así. No preste mucha atención. No necesitas mucho para superar esto. Basta con que tengas una alta capacidad de presionar la tecla W. Todo este encuentro es una serie de pasillos y corredores, así que no hay muchas maneras de fallar. Pon un pin en eso. Termina la persecución y te encuentras con una muñeca en una caja. Ese es Poppy viendo el capítulo. $5. La verdad, no lo consideraría una experiencia para mí, pero no hay problema. Antes de discutir, debería de revisar el capítulo 2. Seguramente arreglaron muchos de mis problemas, incrementaron la duración y con la nueva popularidad y ganancias deberían de lograr crear una mejor experiencia. Asumiendo que no decidas simplemente atravesar esta pared que olvidaron poner, ahorrándote bastante tiempo para que puedas irte a hacer algo más entretenido, como ver pintura secarse bajo la lluvia. Continuamos por más pasillos y corredores porque no habíamos visto suficientes de esos y nos encontramos al verdadero enemigo del juego. Las físicas del juego. Pero no te preocupes, los saltos funcionan perfectamente y sin fallas, 30% de las veces. No hay mucha novedad en este capítulo, más allá de que ahora eres perseguido por una criatura llamada Mommy con una voz que no me hace pensar que intente dar miedo. Para complacer a Mommy, esta es la última vez que digo eso en mi vida, tienes que atravesar algunas pruebas, pero en este punto los desarrolladores se cansaron de usar contextos para niños y directamente crearon pruebas de eso. Si la idea es que esto es un ambiente para niños, ¿por qué hacer exámenes en cuartos aislados con cabinas de análisis de Aperture Science? Y además, en todas las pruebas el fracaso es que los juguetes te toquen. Cuando la idea es, están fuera de control y atacando todo. Tiene sentido, pero perdieron la poca ambientación que les quedaba en este supuesto juego de terror, cuando las pruebas simples para niños se ven peor que las áreas restringidas. Y aún peor, muchos de tus fallos ni siquiera son tus fallos, es el juego no funcionando correctamente. Pon un pin en eso. Explicar todo el capítulo está de más. Basta con que sepas que puedes completarlo en menos de 50 minutos, y el juego de terror que el capítulo 1 quería establecer resulta ser solo un juego de puzzles que no entiende lo que hace un buen juego de puzzles. Las ideas de terror son secundarias y no están ahí para crear las emociones en las que se basa el género, están ahí para verse bien y que los niños compren la mercancía fácilmente accesible desde el menú de inicio. Ni siquiera se molestaron en organizar la escena de persecución de una forma que no se sintiera artificial, pero tampoco hicieron el mínimo necesario de restringirte una serie de pasillos para no romper el flujo del juego. Pon paredes invisibles, nadie se va a dar cuenta. Me quedé sin pines, así que voy a usar post-its. Te subes a un tren, Poppy explota el tren y el capítulo termina. $10. Esa es básicamente la historia y experiencia del juego, o al menos las partes que se revelan sin que necesites comprar un NFT con el lore escondido. Pero antes de dar una conclusión real, quiero hablar sobre estos pines. Botón de merch. No solo no es necesario tener eso en el menú principal, solo es muestra de que el verdadero objetivo del juego no es ninguno más que generar dinero vendiéndole a niños. Ni siquiera lo disfrazaron como un únete a la comunidad o más información. La trama es básicamente una copia de Bendy. Si lo que quería ser una excusa para que una persona entre y atraviese una fábrica, podrían haber hecho una historia muy compleja o algo tan simple como fuiste secuestrado y necesitas encontrar una forma de salir. Personalmente, eso me habría parecido más interesante que ex empleado regresa al estudio de animación, fábrica de juguetes. ¿Una copia de Bench?
Aproximadamente un año antes de la salida de Poppy's Playtime, el mismo Icar Coaster había publicado su propio juego llamado Venge. Si los diseños son una copia directa o no, es discutible, pero eso significa que, en el mejor de los casos, Poppy's Playtime es tan genérico que puedes compararlo con cualquier juego y decir que es una copia. Y, en el peor caso, esto es un acto malicioso de plagio, extendido porque la víctima fue previamente acosada por Mob. Mob no entiende cómo hacer buenos puzzles, y eso es un problema cuando la mayoría de tu juego se basa en resolverlos. Cuando la solución no es compleja, no tienes que pensar en lo absoluto para resolverlo. Y los que son difíciles no es realmente porque necesites enfocarte en una solución creativa que te dé satisfacción, es porque son extremadamente largos, o el juego es tan oscuro que no puedes ver dónde está lo que necesitas para progresar. La oscuridad como estética tiene sentido cuando estás en áreas restringidas de un lugar abandonado, pero este juego es tan oscuro y mal iluminado que se convierte en un nuevo obstáculo. Es claro que la razón de la falta de luz es la misma que la niebla en Silent Hill, convertir una limitación visual en una estética. Pero es difícil llamar a esto una estética cuando no puedo ver nada, y aumentar el brillo solo hace que la oscuridad sea más brillante. ¡Demonios! ¡Qué buenas gráficas! El juego siente una necesidad de recordarte que es en efecto un juego de terror. Si fueran solo ruidos en la distancia o pequeños errores visuales que construyen hacia lo inevitable, sería interesante, pero no. Los encuentros donde realmente estás en riesgo son escasos, solamente uno por cada capítulo. Pero en realidad no hay riesgo. Hay una razón por la cual corres por pasillos sin mucha elección a dónde ir, o hay paredes invisibles. No tienes ninguna elección que tomar, pero son perfectos para que te familiarices visualmente con los personajes, porque cuando caminas en línea recta, es muy fácil voltear. Los bugs y glitches son prominentes, especialmente en el capítulo 2. Es claro que el juego no pasó por la cantidad apropiada de playtesting, o tal vez ninguno en lo absoluto, o tal vez encontraron todos los bugs y los dejaron ahí a propósito para forzarte a reiniciar, que tu cuenta de Steam tenga más de 2 horas registradas y no puedas reembolsar el segundo capítulo de la misma forma que lo hiciste con el primero. ¡Bonus! El sonido es malo. No es terrible, solo es malo. No sé qué más decir de esto. El juego suena mal. No en un estilo terrorífico, más bien en un estilo tengo que bajar el volumen antes de que me sangren los oídos. El mínimo necesario era lo que opinaba sobre el capítulo 1. Durante el segundo, solo pienso que necesitaban un capítulo con una duración que justificara el precio y que fuera funcional lo suficiente para que nadie se quejara. No lograron ninguna de las dos, teniendo en cuenta que hasta los mayores fanáticos del juego, que lo llamaron el nuevo Five Nights at Freddy's, como si eso fuera a pasar, se están volviendo cada vez más críticos, las reseñas van en decadencia, y el simple hecho de que sus 5 minutos de fama se acabaron. No veo ninguna resolución más allá del inevitable fracaso de Poppy's Playtime y Mob Games en general. Ninguna cantidad de camisas y peluches pueden detenerlo. Estoy seguro de que, en el peor resultado para ellos, Enchanted Mob va a abandonar el proyecto como el padre ausente que son y continuarán operando sus canales de YouTube como de costumbre. Creo que ya dejé en claro que el juego no me gusta. Lo odio, de hecho. Me casaría con él solo para divorciarlo. Podrá no ser el peor juego del año. Definitivamente no es el mejor. Este juego tenía síndrome de Fazbear antes de existir y es notable cómo afecta a todos los niveles de su producción, sin contar que creo que nunca se ha bañado. Al final del día, Poppy's Playtime es como un matrimonio. Es caro, es tóxico, y los niños no lo van a salvar.